Fíjate que yo creo que las dos cosas son muy importantes. Yo creo que las dos cosas son muy importantes porque la estrategia es vital en una empresa, ¿sí? O sea, tú en una empresa generalmente trazas la visión, ¿no? Es a dónde quiero llegar. ¿Cómo vas a llegar allá? A través de una estrategia. Amigos, ¿cómo están? Estamos en un episodio más en este podcast de Primera con Jorge Garrido. La verdad que agradecer a cada uno de ustedes que nos siguen, agradecer a cada uno de ustedes que nos ven cada semana, todos los lunes en punto de las 6 de la tarde. Se estrena un episodio más de diferentes pláticas con diferentes personalidades. No se olviden de suscribirse para activen también la campanita. Vayan a nuestras diferentes redes sociales y ahí pueden encontrar todo lo que nosotros tenemos para ustedes, los diferentes temas de conversación, así también de lo que usted desee aprender o también dar una opinión, ¿verdad? Pero bueno, sin más preámbulo, hoy me toca presentar, hoy tendremos una conversación no tan distinta a las que hemos tenido en este podcast, pero me toca entrevistar, o bueno, me toca platicar con un amigo, un colombiano perdido, bueno, no colombiano perdido, pero un colombiano en Tapachula, en el ámbito empresarial. Vamos a hablar de todos los procesos que ha vivido, procesos empresariales que ha vivido, una gran experiencia en diferentes países. Pero bueno, sin más preámbulo, déjenme presentar a mi buen amigo Miguel. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. Gracias por aceptar la invitación, ¿eh? No, al contrario, no, gracias a ti por la invitación. ¿Cómo te encuentras? Bien, todo muy bien. ¿Nervioso? ¿No? Todo muy bien. No, la verdad, no. Ya acostumbrado a estas entrevistas. Ah, bueno, eso es lo importante. Miguel, fíjate que la verdad, la primera plática que hemos tenido, me llamó mucho la atención todo lo que has vivido en el tema empresarial y dije, necesito platicar con Miguel y llevar esta conversación a la plataforma porque hay muchas personas que están en el rubro empresarial o que inician en este tema y sobre todo que puede causar mucho interés, ¿no? Viviendo una experiencia como la tuya en diferentes países y venir a México y estar también en este rubro, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir platicando paso a paso. Fíjate que a todos los invitados cuando vienen al podcast siempre les hago una pregunta rompehielo. Ajá. Y obviamente tú no vas a hacer la excepción, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta, aquí la traigo anotado. Miguel, si hoy pudieras regresar al inicio de tu trayectoria laboral, con toda la experiencia que has tenido hasta la fecha, ¿qué decisión tomarías diferente y por qué? Yo creo que la única decisión diferente que tomaría es haber empezado a trabajar un poco antes. Sería como lo único. Haberme preparado un poco antes porque, digo, entre comillas, perdí un poco el tiempo buscando qué quería en mi vida. Una vez salí, digamos, de la prepa, no tenía muy claro qué quería hacer, ¿no? Entonces perdí un poco de tiempo ahí. ¿Y qué pasa? Que cuando ya salgo a trabajar, una vez ya graduado de la universidad, me doy cuenta que ya esos 2 años que, entre comillas, perdí, de pronto los puede haber un poquito ganado más en experiencia, ¿no? Porque es los problemas que yo creo que tiene hoy en día cualquier persona egresada a la universidad, ¿no? Que sales y el mercado laboral está bastante complicado. ¿Por qué? Porque sales a los 23, 24 años y hay personas con la misma edad que ya tienen una especialización, que ya llevan mucho tiempo más laborando y obviamente al principio la empresa lo que quiere es la experiencia, ¿no? Entonces sería como lo único diferente que hubiera hecho, yo creo, ¿no? Sería como lo único distinto, pero creo que afortunadamente no me he equivocado mucho en las decisiones que he tomado con respecto a lo que ha sido mi carrera profesional, ¿no? Oye, entonces ¿tú recomendarías trabajar y estudiar? Sería lo ideal realmente, ¿no? Sería lo ideal, sí. Es más sacrificio, es más difícil, pero yo estoy seguro que al final, lo que te digo, ¿no? Yo sería lo único que cambiaría, sí. Oye, eres colombiano, ¿verdad? Sí, soy de Colombia, sí. Hace mucho me fui, pero sí soy de Colombia. ¿Cafetero? Totalmente, sí. Tres expresos diarios sin falta. Son el motor también de motor diario. La gasolina para estar... Sí, para estar bien, exactamente. Pero no, ¿sabes qué? No es que los necesite, la verdad es que los disfruto. ¿Lo disfrutas? Lo disfruto mucho, sí. Ah, pues interesante. Igual cuando tengas por la tarde, no tengas nada que hacer y digas, bueno, me voy a tomar un tiempo para mí. Ven a Bianquefé, gracias a nuestros amigos de Bianquefé que
tienen un delicioso menú y sobre todo la delicadeza en cada sabor que tú puedas darle a sus bebidas. En Avenida Las Palmas pueden ustedes encontrarlo, Laureles 1. En número 5, Avenida Las Palmas número 5, usted puede venir a Bianquefé. Así es que aquí estamos disfrutando esta charla muy amena y sobre todo se está haciendo clic, ¿no? Sí, un cafetero y Bianquefé. Entonces estamos aquí para llevarles este tema de conversación. Oye, los chilaquiles acá están muy ricos, ¿eh? Ah, qué bueno, ¿no? Ahí para pues cuando... entonces para probarlos. A probarlos, exactamente. Y luego creo que si vienes ahí te van a dar un descuento. Porque estás en el podcast. Bueno, entonces... Retomando la plática, ¿tú considerarías que el buen estudiante antes de egresar lo ideal es trabajar y seguir estudiando, ¿no? Sin lugar a duda, sí, sin lugar a duda. Pero sí. Es como ya tener el sacrificio de hacerlo o... Al final es un sacrificio porque no es fácil pues estar estudiando y a la vez estar trabajando, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más ordenados, más organizados, pero yo creo que se logra. Sí. Te ha tocado estar en varios países. ¿Cómo es la cultura o qué diferencias has encontrado en trabajar con culturas empresariales en diferentes países? Fíjate que por lo menos en cuanto a lo que es la cultura en Latinoamérica es bastante semejante, pero tiene sus matices, ¿no? Dependiendo me ha tocado afortunadamente trabajé en Chile, trabajé en Colombia, estoy trabajando en México. Pero, por ejemplo, también trabajé en Francia. Ahí sí tienes una diferencia mucho más grande, ¿no? Mucho más grande en cuanto a productividad, en cuanto a cultura organizacional, en cuanto a sentarse a trabajar. Sí, la verdad que yo creo que la diferencia más grande sí es con ellos, ¿no? O sea, yo creo que son mucho más exigentes en que están sentados y realmente están haciendo lo que tienen que hacer. Hay menos distracciones, se pueden levantar a tomarse un café, pero ese café es mucho más corto de lo que puede llegar a ser acá. Esa charla con los compañeros de trabajo es mucho más corta de lo que pueda llegar a ser acá. Y son muy estrictos en sus horarios, ¿no? Uno cree que trabajan mucho más, pero realmente no. Lo que pasa es que son más productivos. Me tocaba a mí, ¿no? Entraba a las 9 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, a las 6:05 no había nadie en la oficina. Absolutamente nadie en la oficina. Pero realmente las horas de trabajo, y eso que Francia tiene 35 horas semanales por ley. Sus 7 horas diarias sagradas están ahí, pero son bastante productivos. ¿Y el mexicano? Ahí sí ya cambia la cosa un poco. Pues no solo el mexicano, yo pienso que el latinoamericano, ¿no? Entonces, a mí lo que más me llamaba la atención eran las reuniones, ¿no? Porque son muy similares entre Chile, Colombia y México, que realmente, primero, nadie llega puntual, ¿no? Ah, yo pensé que solo los mexicanos eran... No, nadie llega puntual. Bueno. Por eso te digo, comparando lo que sea Latinoamérica con la manera de trabajar en Europa, allá realmente la reunión era a las 10 y la gente empezaba a llegar 5 minutos antes, de manera que la reunión efectivamente empezaba a las 10 de la mañana, ¿no? Y acá, ¿qué pasa? No, pues empiezan a llegar y realmente la reunión empieza a ser a las 10, estaba citada a las 10, empieza a las 10:15 y lo que más, digamos, risa me causa es que entonces los primeros que llegan empiezan a hablar del fin de semana, de cómo están tus hijos, de cómo está todo, y el que va llegando se va uniendo a la conversación, ¿verdad? Entonces cuando ya están todos, hay que terminar la plática que ya se empezó, ¿no? Entonces, pues claro, son ya 15, 20 minutos perdidos y entonces el empezar ya cuesta, sí, empezar ya cuesta. Entonces pierdes tiempo y luego también, yo creo que también tenemos como una enfermedad por reuniones. Creemos que hacer reuniones todo el tiempo es trabajar y hay muchas reuniones a veces, no sé si te ha pasado, estás en una reunión y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, muchas veces no tenías por qué estar ahí, ¿verdad? Entonces eso pasa, ¿por qué? Porque no hay planificación de las reuniones, no se pasan muchas veces los puntos que se van a tratar a través de un correo unos días antes, ¿no? Entonces eso sí tienen ellos, por ejemplo, por lo menos yo puedo hablar de la experiencia en Francia y te enviaban un correo donde dice, bueno, vamos a tocar estos puntos, estas son las decisiones que se va a tomar y la reunión debe durar tanto tiempo. Se acabó. ¿Lo puedes denominar como tiempo efectivo? Tiempo efectivo de trabajo, sí. Totalmente. Totalmente. Y tampoco hay mucho tiempo a la risa y todo, porque pasa con el mexicano y colombiano y todo, que está avanzando la reunión y entra algún chiste, algo chistoso, se recuerda algo, entonces se rompe el hilo de la reunión y eso al final es tiempo perdido. Entonces una reunión que puedes tener en 30 minutos, al final se extiende a 40, 45 minutos. Esa es una de las cosas que aprendiste de la cultura organizacional francesa. Esas cosas sí, sobre todo que me llamaban mucho la atención, ¿no? Porque ya las venía yo comparando, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, realmente aquí sí ellos tienen, o sea, al final es el tema de la productividad laboral. Y cuando tú te das cuenta, por ejemplo, en la Organización Mundial,
cuando evalúan, por ejemplo, la productividad en cada país, México y Colombia son de los países menos productivos, ¿no? De los que más tiempo trabajan, o sea, pasan más horas en la oficina, pero se logra mucho menos, ¿no? Entonces, es trabajo efectivo, la verdad, no es tan efectivo. En cambio, ellos sí, o sea, lo que te decía, o sea, duraba los 30 minutos o los 40 minutos, salían las decisiones que se tenían que tomar. Y otra cosa muy importante es que no solo enviaban los puntos que se iban a tratar, sino que había un moderador de la reunión, ¿sí? O sea, alguien que va... Oye, enfoquémonos. Como el orden del día, Exactamente. ¿No? Oye, ¿sabes qué? Ese tema de pronto es para otra reunión, no es para el momento, así que enfoquémonos. Entonces, sí, la diferencia es grande, ¿no? Y ese tipo de situaciones o de actividades en las cuales te tocó estar, ¿en algún momento las quisiste implementar acá o en Colombia o en Chile? Sí, pero cuesta mucho. Cuesta mucho, sobre todo porque, claro, la cultura a veces nos cuesta mucho, ¿no? Entonces somos una cultura y eso también, digamos, está muy bien. Somos muy folclóricos, somos muy alegres y eso pues lo llevamos en nuestra sangre, lo llevamos a la oficina, lo llevamos a nuestro trabajo. Entonces cuesta un poquito dar esos cambios, ¿no? Y me acuerdo mucho que, por ejemplo, cuando yo estaba en el HSBC en Bogotá, teníamos que reportarle a México. ¿Sí? HSBC, digamos, su base central estaba en México y todos los países de Latinoamérica le reportaban a México y luego México le reportaba a Londres, ¿no? A la sede principal de HSBC. Y había muchos, me acuerdo, franceses, ingleses, y o sea, les costaba mucho, que no podían creer que las reuniones no empezaran a tiempo, entonces costaba mucho. Entonces yo en esa época era auxiliar financiero, pero por lo menos mis jefes que eran colombianos, la verdad es que tampoco hacían mucho esfuerzo, la verdad, por implementar algo diferente, ¿no? Por esforzarse por empezar las reuniones temprano y por hacer una reunión de trabajo efectiva, que realmente trabajes, ¿no? Y lo que te digo, tú ves un calendario, por ejemplo, de alguien de una empresa, digamos, acá en México, y está lleno de reuniones toda la semana, lleno de reuniones, y ahí es donde yo me pregunto, o sea, se siente que las reuniones estás trabajando, pero realmente yo creo que son muy ineficientes, o sea, no tienes por qué estar en todas las reuniones. ¿Y a qué consideras que se deba eso? O sea, de que reunión porque se cayó el lápiz, un ejemplo, ¿no? O reunión porque... Hoy en día basta una llamada, basta un Zoom, basta un correo, o sea, hay muchas cosas que puedes solucionar mucho antes o que puedes resolver antes que tener que... Miguel, muchas gracias, Jorge. Gracias a nuestros amigos de Bianquefe. Hace ratitos comentábamos, ¿no? La delicadeza en cada sorbo. Y mira aquí nada más y nada menos que nos traen eso. Vamos a... mira, excelente. Colombiano, café, no, y... Ese me encantaría. ¿Lo puedo cambiar? Sí, adelante. No, es tuyo. Perfecto, un carajillo, mira. Perfecto. Este expreso solo me encanta también. No, pues dale. Si quieres. No, yo me quedo con este. Me encanta, lo disfruto mucho también. No, pues adelante. No, gracias allá a nuestros amigos de Bianquefe y a nuestro amigo Mau, bailarín de cepa, pero también de... No, es que lo que tienen, la verdad, es un buen equipo. Aquí Pedrito Girón y los amigos de Visual Media, la casa productora, un bailarín. Tenemos de todo aquí. De todo, qué bueno. Hay por equipo multifacético. Hay por si en algún momento los necesitas, pues ya sabes, perfecto, a la orden del día. Bueno. Y bueno, entonces retomando el tema, ¿cómo fue ya tratar de adaptarse? Uh-huh. Vienes con un ritmo de trabajo, de ritmo laboral, pues impresionante, la verdad, con tiempo efectivo y luego el cambio brusco. ¿Crees que te pegó en cuanto a, claro, a adaptarse? Ahí te va una pregunta. ¿Tú eres de las personas que se adapta o quieres cambiar a...? Mira, lo que pasa es que una vez llegas, digamos, a un país, a una nueva cultura, y sobre todo que cada empresa también tiene su cultura organizacional, ¿no? Entonces, de cierta manera, tienes que adaptarte primero, ¿no? Entender el entorno, conocer a la gente y luego ya, después de cierto tiempo, ya generar un cambio ya puede ser más fácil. Pero no drásticamente, yo creo que generar un cambio, o sea, inicialmente cuesta cuando no eres de ahí. Exacto. Sí, porque eres un extraño. Entonces, primero tienes que darte a conocer, yo soy esta persona, empezar a trabajar, entender tu entorno, entender cómo se trabaja, las costumbres, las maneras, las formas, y ya después yo creo que es más sencillo empezar un cambio, ¿no? Sí, es algo totalmente... muy interesante lo que nos platicas, porque a veces nosotros tratamos de decir que es tiempo efectivo lo que hacemos, pero en realidad de 8 horas quizás que elaboramos, 5 pueden ser efectivas y 3 más la comida más el cafecito vienen siendo como 4, ¿no? Entonces, no, y platicábamos tras cámaras que no sé, tal vez puedo tocar algún tema que no quisiera, pero pues imagínate las nuevas generaciones que vienen, ¿no? O sea,
les ha costado adaptarse al proceso, incluso de responsabilidad, incluso de llegar puntuales, incluso del sacrificio que puede haber de decir, pues voy a aprender, o sea, es porque sé que más adelante me va a ayudar, ¿no? ¿A ti te ha tocado ahorita ese...? Fíjate que sí, las generaciones, estas nuevas generaciones, lo que llaman hoy en día los millennials, que tal vez tú y yo podemos entrar todavía ahí, y luego ya la generación Z, ¿no? Somos generaciones, sobre todo ellos, son generaciones muy, muy diferentes en donde lo que hablábamos, ¿no? Ya nacieron con el tema de que todo lo quieren para allá, ¿no? Sí, entonces, y pasa, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero ver tal programa, ahí está, inmediatamente. Cuando nos pasó antes, tenemos que esperar, ¿no? Semanas para ver nuestro programa. Imagínate un gol de Supercampeones, tenías que esperarte como un mes, ¿no? Exactamente. Entonces, pasa por eso, ¿no? Lo mismo, oye, tengo hambre. Entonces el niño empieza a hacer la pataleta y hoy en día es muy fácil. Abres una lata, aquí está, ¿no? Abres una paquete de galletas, aquí está. Nuestras abuelas, nuestras mamás tardaban un poquito más preparando las cosas y creo que sí somos de una cultura un poquito más de la paciencia, de esperar, del esfuerzo para poder lograr las cosas. Y hoy en día en esta generación yo creo que es diferente, pero... son cosas que siempre ha vivido la humanidad. Yo creo que de todas maneras los líderes, los gerentes también tienen que de cierta manera adaptarse a eso, ¿sí? Y yo creo que un buen líder de todas maneras debe saber gestionar ese tipo de cosas, porque no, pues que te quedas sin trabajadores, o sea, ni modo que no emplees a nadie de la generación Z. ¿Tú crees Entonces hay que entenderlos también, yo creo que es importante. ¿Tú crees que ahí recae toda la parte de rotación de personal también muy continuo? Claro, totalmente. Si nos ponemos a ver y analizamos también la generación de nuestros abuelos, nuestros papás, pues pasaban toda una vida en la misma empresa, ¿no? ¿Y qué se aguantaban? Un jefe regañón, un jefe al que no se le puede decir nada, un jefe cascarrabias, un jefe pues que realmente no se le podía decir, oye, jefe, creo que está equivocado, no, para nada, o sea, venía el regaño. Yo recuerdo muchas veces en mi casa llegar mi mamá, pues, o sea, pegó unos regaños tremendos, y que renunciabas, a dónde te ibas a trabajar, o sea, era más difícil, ¿no? Y había una cultura mucho más de compromiso, de estabilidad. Hoy en día no, hoy en día un jefe de los años 70, 80 regaña a uno de hoy y renuncia y se va, yo no tengo que aguantarme esto. Sí, ¿verdad? Sí, no, para nada. Sí. No, sí. Pero digo, como te digo, ¿no? O sea, no te puedes quedar tampoco sin fuerza laboral, o sea, tienes que, yo creo que también... como líder, como jefe, tienes que también entender un poco, ¿no? Cuáles son, qué es lo que esta persona quiere en la vida también, ¿no? Puede que quieran todo al momento, pero pues también hay que enseñarles que, oye, pues no todo lo puedes tener tan fácil, ¿no? Hoy en día existen, digamos, atajos para todo. Antes era más difícil encontrar esos atajos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entenderlos y también es esa astucia y habilidad de los jefes de hoy en día, ¿no? Lograr que ellos entiendan que las cosas requieren muchas veces de esfuerzo, ¿no? Los resultados requieren esfuerzo, ¿sí? Sí, la verdad, el resultado requiere totalmente de esfuerzo. Oye, antes de que nos vayamos un poquito más a los temas, platícame un poquito de tu currículum. Mi currículum. Mira, la verdad que... ¿Eres licenciado en Administración de Empresas? Okay. Sí. Me costó mucho escoger, la verdad, lo que iba a estudiar porque salí muy perdido. No tenía claro porque mi pasión siempre fue la historia, pero luego mi papá me dijo, no voy a estudiar historia. Y soy de una familia donde hay muchos médicos, ¿no? Okay. Entonces yo como que sí quería estudiar medicina y con mi papá, inclusive iba a hacer turnos con él de niño y alcancé a ver un par de operaciones y todo. Pero resulta que me tocó una época en la que hubo unos cambios drásticos en el sector salud en Colombia y mi papá al final me convenció de no estudiar medicina, ¿sí? Y de que me tenía que ir del país. Porque la situación en esa época pues era bastante compleja, ¿no? Era muy difícil en todo, o sea, desempleo del 20%, el tema de la violencia, esos años 90 fueron muy complicados, entonces... ¿Se tocó vivir Afortunadamente nunca me tocó nada, pero las noticias pues sí, por lo menos ver eso sí, era casi que ver una película de terror todos los días. Entonces esto sí, por lo menos me tocó verlo en las pantallas, afortunadamente nunca nos tocó vivir nada difícil como familia. Pero mi papá siempre tienen que irse, ¿no? Entonces, pues busqué salir, pero sí también estuve muy perdido porque, bueno, si no es historia y no es medicina, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, mi hermano, que es mayor que yo, había estudiado administración de empresas. Entonces dije, bueno, voy a ir por el mismo lado, digamos. Uno a veces siempre busca hacer lo que hace el hermano mayor, ¿no? Entonces dije, no, pues me voy a ir por la administración de empresas también. Empecé ahí y hice la carrera completa de administración de empresas. Me gustó mucho el área financiera. Casi que me enamoré de las finanzas. Y luego dije, no, pues una vez terminé, dije, de una vez hago la especialización. Por este tiempo que te digo que sentía yo que había perdido un poco, dije, no, tengo que hacer una maestría una vez en lo que ya sé que me gusta, por lo menos académicamente, no en la práctica. Entonces hago una maestría en finanzas y ya después ya empiezo a trabajar en el sector bancario. Okay. Digamos que mi primer trabajo fue en el sector bancario, ¿no? Que eso fue lo que siempre soñé en la universidad, ¿no? Descubrí que también las finanzas me gustaban mucho.
Y dije, bueno, pues qué bueno que encontré algo que me gusta y dije, esto va a ser lo mío de aquí en adelante. ¿Cuánto tiempo estuviste en el tema financiero? Fíjate que entré a trabajar en el HSBC en el 2009. Ahí empecé a hacer era la práctica de mi maestría y bueno, para mí fue soñado porque pues la hice en París, en el Centro Financiero de París, en el HSBC, que es uno de los bancos más grandes del mundo y pues para mí era una maravilla estar ahí, ¿no? Ahí empecé con ellos, luego ya regreso a Colombia y continúo con el banco, con HSBC. Ahí estuve con ellos como unos 3 años más y luego ya la operación del banco HSBC la vendieron en Colombia. Entonces dije, no, pues aquí en cualquier momento te dicen adiós todos y empiezo a buscar trabajo y me salió trabajo en Chile. Entonces vi la oportunidad de ensayar un poquito, porque fíjate cómo son las cosas de la vida, ¿no? O sea, yo quería finanzas, me hago mi estrella en finanzas y luego ya no me gustó tanto las finanzas, ¿no? Entonces comienzo a descubrir que la parte administrativa de pronto era un poco más lo mío. Entonces digo, bueno, es la oportunidad de ensayar, de hacer el cambio y me voy a Chile a una empresa del sector logístico. Okay. Una empresa de logística, un grupo grande chileno que tiene presencia en toda América y en los puertos más importantes del mundo. Es un grupo grande y sigue siendo un grupo familiar. Muy interesante la experiencia de ellos. Y ahí estuve 6 años. Estuve 6 años con este grupo en Chile. Viví en Santiago 3 años y luego me fui al norte, a Antofagasta, estuve 3 años más con ellos, hasta que ya me vengo para acá, para México. Porque resulta que me caso con una mexicana y pues termino aquí en México al final, ¿no? En mi pueblo les dicen panchos a aquellos que la esposa lo trae, pero... Exactamente. Pero bueno, primero me fui con ella a Chile, ¿no? Bueno, primero me fui para allá y luego ya la verdad por cosas de la vida dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vámonos para México. Y a mí, te soy sincero, yo conocí México como a los 11 años, vinimos de paseo con mis papás en familia. Me acuerdo mucho, fuimos a México, Cuernavaca, Tasco, Acapulco. Luego en otra oportunidad fuimos a Cancún y siempre me gustó mucho la cultura mexicana. Siempre fue un país que me encantó. Entonces cuando mi esposa, pues ya siendo mexicana, me dice, vamos para México, y yo dije, pues yo me voy feliz a México, ¿no? ¿No te costó así como que, o sea, no lo pensaste 2 veces en el que... Híjole, México, voy a estar lejos, mucho más lejos de casa? Que no, porque lo que yo te digo, o sea, finalmente yo me fui de mi casa a los 16 años, ¿no? Entonces ya a los 30 años, no, un poquito ya más, como a los 34 años, oye, ¿sabes qué? Pues otro país más y es México. Y dije, no, pues está perfecto, ¿no? No tengo... ¿Qué pensaste cuando viniste a Tapachula? Bueno, ahí sí ya fue diferente. No, mentiras, te soy sincero y me lo preguntan mucho, ¿no? Mis amigos o la gente que me conoce me dice, oye, pero ¿y qué te ha parecido Tapachula? Y les digo que nada más me costó una cosa y es el calor, nada más. No. Lo único, ¿no? Y sobre todo que es un calor húmedo, pero ha sido lo único que me ha costado porque me he encontrado con gente espectacular. Yo creo que el mayor activo que tiene Tapachula, yo creo que es la gente. Sí, y te lo digo sinceramente, la verdad que nos han acogido muy bien y pues ya llevamos 8 años acá, la verdad que no me puedo quejar y creo que por acá seguiremos. Interesante. Oye, ¿cuál ha sido el aprendizaje más duro que te ha dejado el mundo corporativo? El mundo corporativo, el aprendizaje, digamos, mira, la verdad es que a veces, como dicen, a veces uno aprende por los fracasos, ¿no? A veces tienes que fracasar, tienes que caer, casi que tienes que llorar para aprender, ¿no? A veces no estás en el lugar correspondiente o a veces el ascenso que te dieron de pronto no era el momento del ascenso. Y tuve una experiencia en Chile precisamente en la que ¿te acuerdas de esa famosa pelea de Pacquiao con Márquez? ¿Te acuerdas de ese knockout? Sí. Bueno, yo quedé así más o menos después de una reunión. ¿De verdad? Sí, te lo juro. Hasta a veces hablamos con mi esposa y me dice, es que esa cara, desde ese día que llegaste después del trabajo, esa cara no te la he vuelto a ver en la vida. O sea, yo quedé, te lo juro, devastado porque haz de cuenta que, para ponerte un poco en contexto, yo era, haz de cuenta, era auxiliar del área de finanzas, ¿no? Y resulta que estábamos en el proceso presupuestario. Y el primer proceso presupuestario me toca como auxiliar de finanzas y ahí lo logramos sacar adelante y todo con ciertas dificultades, ¿no? Lo que pasa es que era una empresa bastante compleja, ¿no? Donde estábamos en cuanto a que son muchas unidades de negocio. Y entonces se hace una reestructuración y se crea un cargo que es el subgerente de finanzas. Entonces a mí automáticamente me mueven ahí. Sí, pero yo pasé de ser yo solito sin tener absolutamente... capacitación y nada. Sí, nada, me mueven ahí y yo no tenía nadie a cargo antes. O sea, yo no sabía que era manejar un equipo de personas, absolutamente nada, ¿no? Entonces me ponen ahí con más personas a cargo, ¿no? Y ya llega el momento en el que tenía yo que ya llegaba el momento de empezar a trabajar todo el proceso del presupuesto, ¿no? Entonces empezamos a trabajar el presupuesto y la verdad es que, fíjate que eso aprendí en Chile, o por lo menos de la empresa en la que trabajé, y es que le dan una importancia gigantesca a hacer un buen presupuesto.
Y en base, digamos, a estos presupuestos, pues obviamente medían a los gerentes y, por ejemplo, inclusive su bono iba en línea si se había cumplido el presupuesto o no. Entonces realmente eran 3 meses de un trabajo en donde tenías que sacar el trabajo habitual, pero además tenías que dedicarte al presupuesto. Entonces eran muchas horas de trabajo, muchas reuniones, coordinar con muchas áreas, tenías que mandar muchos correos para que todo empezara a avanzar y empezaras a cumplir con los tiempos que te exigía el corporativo con lo que debías cumplir, ¿no? Entonces el presupuesto final lo entregabas a finales de noviembre para que lo aprobara el directorio, pero tú desde agosto ya tenías que empezar a trabajar, ¿no? Okay. Entonces yo empiezo a llevar todo el proceso presupuestario y hay un momento en una reunión en la que hubo mucha improvisación y muchas de las áreas no iban preparadas, ¿sí? Pero el líder del presupuesto, de todo el proceso presupuestario, pues era yo. O sea, haz de cuenta como de poner a todas las áreas, digamos, en concordancia para que todo se diera. O sea, yo no iba a presupuestar lo del área comercial, ni iba a presupuestar lo del área, digamos, operativa. No, por supuesto no. Pero yo sí tenía que consolidar y encargarme de que yo tuviera los números de manera que consolidara todo y entregar, ¿no? Entonces venía la entrega o la exposición de recursos humanos, luego la exposición del área operativa, luego la del área comercial y así. Y hubo mucha improvisación y el gerente general se da cuenta de la improvisación. Entonces, ¿pero esa improvisación la hiciste? Pues no llegamos preparados a la reunión, en la realidad. No llegamos preparados a la reunión, es la realidad. ¿Por qué? Porque empezamos tarde. Y es ahí donde pues, viene un regaño durísimo del gerente general. O sea, yo creo que en la vida mi papá me regañó así. O sea, fue un regaño monumental enfrente de muchas personas, enfrente de mis colaboradores, o sea, las personas que trabajaban conmigo. Entonces, imagínate la vergüenza, todo. Y eso fue un golpe muy fuerte y yo creo que es de lo que más me ha marcado en mi vida laboral, ¿no? Pero lo que te digo, obviamente ya después de lo que pasó, pues nos pusimos las pilas, empezamos después de ese regaño, imagínate, ¿quién no se pone a trabajar? Ese día trabajamos hasta las 2 de la mañana y para adelante creo que trasnochamos los 2 meses que siguieron del proceso, ¿no? Para ya lograrlo sacar adelante, pero obviamente el gerente general quedó con el sinsabor, dijo, esto fue un mal proceso presupuestario. Inclusive yo pensé que a mí me iban a echar, te soy sincero. La cosa es que, bueno, pasan los meses, entregamos el presupuesto y pues yo seguí, ¿no? Y en su momento hablé con mi jefe directo, le dije, oye, yo estoy pensando que me van a sacar. Me dice, no, Miguel, no te van a sacar. Digo, pero tienes que hacer una revisión, tenemos que hacer una revisión de lo que pasó. Entonces empiezo a hacer una revisión efectiva de lo que pasó y entonces son muchas cosas. Independientemente de que hubiera podido haber comenzado con mucho más tiempo, haber coordinado mejor las cosas, todo pasaba por la creación de ese cargo, ¿no? Fue muy rápida y de todas maneras te das cuenta que cuando creas un cargo tienes que definir muy bien el perfil, el rol, la capacitación de la persona. O sea, tienes que poner una persona con la experiencia que ya hubiera llevado procesos, pues, o sea, hubiera liderado procesos presupuestarios importantes en una empresa de tal magnitud, con tantas áreas de negocio, en donde para presupuestar necesitabas, o sea, unos detalles muy finos, ¿no? Para hacer un buen presupuesto como lo pedían ellos, ¿no? Entonces empezamos a hacer la evaluación y fueron muchas cosas realmente en las que nos equivocamos. O sea, no fue solo un tema de tiempos, ¿sí? Sino inclusive fue un tema de capacitación mía. O sea, me faltaba capacitación realmente para llevar a cabo un proceso presupuestario como ese. Entonces dije, bueno, el siguiente año, si estoy acá, pues me encargaré de que esto sea mucho mejor, ¿no? Y efectivamente el año siguiente el proceso fue otra cosa y el gerente general al final, o sea, me dijo, oye, Miguel Ángel, la verdad que fue un cambio total, radical. Discúlpame si te hice pasar un mal momento, pero creo que aprendiste el error y del fracaso pues hay que levantarse. Entonces fue un aprendizaje importante. Lo hablo con mi esposa y mi esposa dice, es que no te pueden haber tratado así. Sí, tal vez. Yo creo que cuesta un poquito porque lo que te digo, o sea, me dice mi esposa, la cara tuya era una cosa impresionante, ¿no? Entonces... Era la de Manny Pacquiao cuando se andaba levantando. ¿Cómo estuvo ese knockout? Entonces sí, tendido en la lona quedé, pero bueno, lo importante es lo que te digo. Yo creo que eso es lo que más me ha... Yo creo que es de las cosas que también más he aprendido en mi vida laboral, ¿no? Yo creo que también eso es lo importante, ¿no? Que es aprender del error, aprender del fracaso y levantarse. Yo creo que es lo más importante en este mundo, digamos, y en la vida en general, ¿no? No solo en el mundo profesional. Y bueno, no hablando específicamente del regaño, pero quiero hacer una pregunta de acuerdo a la experiencia que has tenido. Por lo que tú dices ahorita, o sea, dices, es que pues quizás no era la forma, ¿no? En la cual me llamaron la atención, pero en ese momento, pues yo creo que la ira estaba por encima de lo que estaba, de la persona que lo que te estaba comentando, ¿no? Pero a esto va lo que te quiero preguntar. ¿Consideras que hay una cualidad que separa a un buen administrador de un verdadero líder? Sí, claro, completamente. Sí, completamente. O sea, O sea, a ver, y sobre todo los líderes de hoy en día, lo que hablamos un poco antes, ¿no? O sea, yo creo que
el líder del pasado es ese líder, ¿no? Regañón, al que no se le ¿El que puede te decir tocó? nada. Claro, también, El exactamente. Márquez no. Exactamente, sí, sí, sí. Yo creo que esos líderes ya no son los líderes de hoy en día. O sea, haz de cuenta, además las organizaciones han cambiado mucho, ¿no? Las organizaciones, cuando tú veas el organigrama, pues es muy vertical, ¿no? Muy definido, ¿no? Sí, muy ¿No? definido. Gerente general, todo muy definido. Hoy en día ya son menos verticales, son mucho más planas. Y pasa por eso, porque el líder de hoy en día, o el buen líder de hoy en día, es un líder que está mucho más abierto a que se le cuestione muchas veces, ¿no? Sí, el líder de antes, o el líder, o más que todo los jefes, los gerentes de antes, yo creo que sí, en eso eran mucho más cerrados, ¿no? Llegaban, manotazo en la mesa, se hace lo que yo digo, hasta luego y me voy, y ya. Hoy en día yo creo que el líder no puede ser así, ¿sabes por qué? Porque yo creo que no sería un buen líder. Al final al jefe o al gerente o al gerente general les pagan por resolver problemas y por tomar decisiones, ¿sí? Y hoy en día no se las saben todas. Hoy en día todo pasa tan rápido, la generación de conocimiento es tan rápida, tal velocidad que tienes que generar realmente equipos de trabajo que te ayuden precisamente a tomar decisiones con la velocidad que hoy en día tienes que tomar una decisión para hacer la diferencia en el mercado, ¿sí? Si quieres tener una empresa diferente al resto, yo creo que necesitas líderes más abiertos a escuchar precisamente a sus colaboradores, a aceptar críticas, a aceptar errores muchas veces, porque finalmente somos humanos y los humanos nos equivocamos, ¿no? Pero yo creo que antes le costaba mucho a los jefes asumir culpas, asumir el error, porque no me puedo mostrar yo como una persona que me equivoca. Si yo soy aquí el jefe, yo soy aquí el que manda, no me puedo pues, mostrar como una persona débil. Yo creo que hoy en día eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado. Y bueno, retomando ese Sí. tema, para tener éxito en Ujú. el ámbito laboral o en las actividades en las que nos desarrollamos, es importante rodearse de buenos Ujú. elementos para un equipo de trabajo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y ahora, cómo un líder construye un buen equipo para que funcione incluso cuando él no está? Ujú. ¿Cómo lo haces? ¿O cómo se hace, no? Bueno, digamos, hay muchas maneras, pero sí es importante saber, digamos, buscar talento, ¿no? O sea, saber buscar la persona apropiada para el cargo definido, ¿no? Entonces, para eso lo primero es que tienes que definir muy bien los perfiles y los roles, ¿no? Definir muy bien, bueno, esta persona, o más que todo, es la persona que esté aquí sentada, ¿qué va a hacer exactamente, ¿no? ¿Sí? Y ya, por ejemplo, hoy en día en las empresas existen los manuales. A ver, o sea, tú llegas a trabajar, digo, hoy en día pasa, pero realmente te das cuenta que no pasa, ¿no? Tú deberías llegar, sentarte, mira, aquí está un manual de cuáles son bien definidos tus roles, tu perfil, o sea, tu trabajo es este, tienes que hacer esto y te dedicas a esto. Cualquier duda que tengas, me avisas. Entonces sí es importante, yo creo que cada líder en el momento de conformar su equipo tiene que ser un equipo bastante, digamos, dependiendo del área, ¿no? Dependiendo si eres un gerente general, si eres un gerente de finanzas, si eres un gerente comercial, tienes que buscar un equipo multidisciplinario. Yo creo que realmente te apoye, te ayude, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? ¿No? Tienes personas de pronto muy extrovertidas que son muy buenas, digamos, en un área comercial, pero a veces también necesitas el introvertido, que es una persona mucho más analítica, mucho más pensante, que cuesta un poquito sacarle la información, pero cuando le sacas la información es información valiosísima, ¿no? Es certera, ¿eh? Sí, exactamente. Yo creo que es mucha astucia también del líder poder encontrar la persona apropiada, ¿no? Y hablando de personas apropiadas, ¿qué errores ves constantemente en las personas que quieren Ujú. crecer profesionalmente? Hoy en día, y lo hablábamos un poco antes, ¿no? Que queremos todo ya, ¿no? O sea, que se nos olvidó que al final necesitas paciencia, necesitas trabajar, necesitas enfocarte, necesitas demostrar, necesitas prepararte, necesitas mostrar compromiso para realmente ascender en una empresa, ¿no? Y hoy en día queremos todo rápido. Entonces yo creo que eso, la generación de hoy en día, yo creo que le está costando precisamente mucho, mucho por eso, ¿no? Y por ahí hay una frase que recuerdo mucho que me dijo alguna vez un jefe que me decía que el único lugar donde la palabra éxito va primero que el trabajo es en el diccionario. Entonces, primero tienes que trabajar para lograr el éxito, ¿no? Eso es buena. Exactamente. Oye, y bueno, aquí traigo una pregunta que dije que te la iba a preguntar, válgase la Sí, sí, sí. redundancia, pero para hacerte esa pregunta, primero quisiera preguntarte, ¿has estado en momentos de crisis en una empresa? Momentos de crisis, sí, claro. Sí, 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 sí. De acuerdo a la respuesta que me acabas de comentar, cuando una empresa o cuando una organización entra en crisis, ¿qué pesa más? ¿Una estrategia Ujú. o el manejo emocional del equipo de trabajo? Fíjate que yo creo que las dos cosas son muy importantes. Yo creo que las dos cosas son muy importantes porque la estrategia es vital en una empresa. ¿Sí? O sea, tú en una empresa generalmente trazas la visión, ¿no? Es a dónde quiero llegar. Ujú. ¿Cómo vas a llegar allá? A través de una estrategia.
Entonces, la estrategia obviamente es importante. Lo que pasa es que en momentos de crisis tal vez tengas que replantear momentáneamente esa estrategia, ¿verdad? Tendrás que reducir costos, tendrás que cambiar un poquito, no la visión, porque la visión, digamos, no la cambias, pero de pronto sí retardar un poco, ¿no? El llegar a donde quieres llegar. Pero los momentos de crisis son la verdad bastante difíciles de gestionar. Son momentos en donde muchas veces tienes que despedir gente y no te queda más que hacerlo, ¿no? Precisamente porque tienes que ajustar estructura, reducir costos. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, en Francia la crisis del 2008, la crisis financiera, y la verdad es que el banco hizo todo el esfuerzo por no sacar a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, cada persona que en su momento de pronto quiso irse es adelante, listo. Entonces, la estrategia del banco fue, no voy a sacar a nadie, pero cualquier persona que en este momento me diga, ¿sabes qué? Yo quiero irme, ¿por qué? Pues porque, ¿sabes qué? Me cambio de ciudad o tengo nuevos proyectos en la vida, quiero emprender o cualquier otra cosa. Y eso que emprender en momentos de crisis es difícil, pero hay gente que realmente lo busca, ¿no? Pero la empresa en ese momento sí tomó la decisión de no buscar, no sacar a nadie. Y en cambio, el que quería irse decía, es el momento también de irse, no te voy a retener, ¿no? Entonces es el momento también de... Entonces ahí lo que te digo, dependiendo, pero si te das cuenta, la crisis del 2008, o sea, lo que fue Estados Unidos fue una barbaridad. O sea, las quiebras fueron Totales, ¿no? impresionantes, claro, claro. Te pregunto del manejo emocional en la crisis porque creo entender o suponer que cuando estás buscando una estrategia y esa estrategia implica a todo el equipo de trabajo, pues el equipo de trabajo de 10, 2 o 3 que son indispensables para seguir hacia adelante, pues ya están pensando hacia dónde quieren ir, ¿no? O hacia qué negocio quieren hacer, o la cabeza, la mentalidad de los trabajadores o del equipo, pues ya está en otro lado, derivado a que pues tienen que buscar al final de cuentas tienen que buscar la papa, pero no se centran en el momento de implementar la estrategia, ¿no? Por eso te preguntaba si la estrategia ¿qué pesa más? O sea, si la estrategia o el momento, el manejo emocional del equipo de trabajo, ¿no? Porque lo que pasa es que el manejo emocional obviamente es importante, pero cuando ya los números no te dan para mantener la gente, ¿qué haces también? Sí, entonces también esa parte es difícil. Me tocó, por ejemplo, también en Colombia, cuando el banco vende toda la operación, pues la gente, lo que te digo, y por eso finalmente yo me voy, porque estamos pensando aquí en cualquier momento nos sacan. Y fueron muy transparentes nuestros jefes y nos dijeron, si quieren empezar a buscar, busquen ya, porque aquí no sabemos en qué momento ya esto se acabe, ¿no? Y sobre todo que ya teníamos la noticia de que un banco local había comprado la operación del banco HSBC. Entonces decíamos nosotros, bueno, si un banco extranjero compra la operación, seguramente las áreas de soporte, que éramos nosotros, las van a mantener, ¿verdad? Pero si es un banco local, pues ya la tiene. Entonces, pues no les vamos a servir. Entonces, por lo menos en lo que éramos nosotros, y sí fue muy sincero nuestro jefe, nos dijeron, ¿sabes qué? Empiecen a buscar porque aquí no podemos garantizarles absolutamente nada, ¿no? Nosotros éramos un equipo de trabajo bastante joven, entonces te puedo decir que el que más tendría 5 años de experiencia laboral, casi ninguno, digamos, tenía familia, estaba casado, no tenía hijos, entonces era mucho más fácil también para nosotros la movilidad, ¿no? Entonces tampoco fue una preocupación importante, cosa que sí puede pasar con personas que tengan familias, como dices tú, pues tengo que buscar o sea, tengo esto prevalece también en mi familia y tengo que buscar qué les voy a dar de comer, ¿no? Sí, claro. Entonces, si no es aquí, pues me pongo a buscar absolutamente allá. Pero también fue importante la transparencia de nuestros jefes, yo creo, ¿no? En el personal o que te ha tocado estar con varias personas en el manejo de equipo de trabajo, el trabajo en equipo, ¿la disciplina pesa más que el talento dentro del ámbito empresarial? Yo soy un poquito más amigo de la disciplina. Sí, yo creo que soy un poquito más amigo de la disciplina porque a veces el talento viene acompañado puede venir acompañado de ciertos, por llamarlo de alguna manera, malas costumbres, malos hábitos, ¿no? En cambio, el disciplinado es disciplinado, por ende no debería tener unos malos hábitos, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces sí es más importante, sí, dependiendo también, ¿no? Pero si tú me preguntas a mí, yo creo que me iría más por una persona de pronto disciplinada que por una persona talentosa, dependiendo del cargo, dependiendo qué estoy conformando como equipo de trabajo también, ¿no? Y hablando de disciplina, ¿qué consideras qué hábitos tienen las personas que logran terminar en puestos importantes dentro de una organización? Mira, yo de pronto de las personas que he conocido, empresarios importantes, grandes líderes, digo, todos podría identificar muchas cosas, ¿no? Entre esos son personas con una visión muy clara,
Son personas muy creativas también a la hora de liderar. Son personas muy, muy íntegras, ¿no? En su ser también. Pero hay algo como que sí he logrado identificar en todos y es pasión por lo que hacen. Pasión por lo que hacen. Yo creo que eso es como lo que tal vez yo identificaría que es un patrón común en todos, ¿no? Porque puedes tener líderes o jefes que de pronto son más íntegros y menos creativos, u otros más creativos y menos visionarios, pero lo que sí tienen, todos te podría asegurar, es pasión por lo que hacen, ¿no? Y tienen una especie de motorcito en la mente que todo el tiempo les está haciendo pensar en qué hacer diferente cada día, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar las cosas? ¿Cómo puedo romper esquemas? ¿Cómo puedo romper paradigmas? ¿Cómo puedo hacer esto diferente, no? Entonces, sí tienen como esa virtud, ¿no? Esa virtud. Y muchas veces también a veces se dice, ¿no? Oye, ¿naces con eso o lo vas trabajando? Yo creo que el disciplinado, yo me quedé con el disciplinado porque el disciplinado finalmente ya está muy estructurado a hacer cosas también de cierta manera, pero también puedes trabajar mucho en él, ¿no? El ver las cosas de diferente manera, descubrir algo nuevo, ¿no? Sí. ¿Te consideras disciplinado? Eh, Más disciplinado que menos indisciplinado, sí. ¿Cuáles son tus hábitos antes de ir a trabajar Ajá. y saliendo de trabajar que puedas decir, voy a hacer ejercicio, la mente Ya. se me abre, estoy pensando qué hacer o algo por el estilo? Lo primero es, bueno, yo, digamos, en la casa estoy encargado de dejar a mis hijos en el colegio. Ya después de ahí ya muevo la oficina y lo primero es el café, ¿no? Pero el café, como te digo, o sea, más que todo es como la rutina, es como el empezar el día, es como abrir la mente y decir, bueno, listo, ya tengo mi primer café, empecemos a trabajar, ¿no? Entonces, de mi rutina principal, lo primero es mi café, abrir la computadora y empezar por los pendientes del día anterior, ¿no? Y sobre todo, cuando tienes los pendientes del día anterior, ¿te ha sobrepasado el estrés o no? Sí, claro, claro, completamente. Sí, completamente, completamente. ¿Cómo es Miguel cuando se le sobrepasa el estrés? Fíjate que soy bastante tranquilo en medio de todo, ¿no? Eso también lo he aprendido a manejar a través de los años porque haz de cuenta que si te dejas llevar por el estrés, obviamente pues ya empiezas a afectar mucho tu entorno, llámese equipo de trabajo, llámese familia, ¿no? Llámese, eh, digo, hijos, esposa y todo eso. Entonces, a través de los años he aprendido y mi esposa me decía, ¿no? Cuando llegaba yo a la casa estresado, cuando íbamos en Chile y todo, y llegaba con estas caras así terribles de ese proceso pues, presupuestario que ya no podía más, dormía poco, la preocupación, lograr los tiempos, si va a llegar, no va a llegar, mañana qué es lo primero que tengo que llegar a hacer. Me decía mucho, oye, no traiga los problemas del trabajo a la casa, porque si no empiezas a dañar aquí, digamos, ¿no? Lo El que es el ambiente. ambiente familiar, ¿no? Entonces aprende a desconectarte. Y eso le aprendí a ella, ¿no? Que me decía, oye, es importante que te desconectes, ¿no? Si estás en el trabajo, estás en el trabajo, pero al momento que estás en la casa, estás en la casa, eres esposo, eres padre y todo eso, ¿no? Pero entonces he aprendido a desconectarme, pero al momento de estar en el trabajo también he aprendido a respirar antes de que empiece, de que salga de uno el Hulk, ¿no? El hombre increíble. Oye, pero no te veo así como que... Fíjate que no, pero en un principio sí. Fíjate que en un principio sí y vas aprendiendo, ¿no? Que al final el ser humano tiene como unas especies como de botoncitos que activas y ahí es donde se transforma uno, ¿no? ¿Has Entonces, aprendido también a medir autocontrol un poquito, sí. a controlar tu temperamento? Sí, claro. Muchos dicen, no, es que es el carácter, pero no, el carácter es una cosa y el temperamento es otra. Claro, o sea, a ver, uno puede venir con un carácter, con un temperamento y todo lo que tú quieras, pero lo tienes que trabajar. Lo tienes que trabajar sí o sí si quieres generar un entorno, un buen ambiente laboral, si quieres generar, sobre todo un equipo que te acompañe en llegar a esta visión que comentamos, ¿no? Entonces eso tienes que aprender a manejarlo. O sea, lo primero que hablando ahorita de cómo llega una persona, digamos, a ser un buen líder y a llegar a un cargo importante en una empresa, primero tienes que aprender a ser líder de ti mismo, ¿no? Sí. O sea, no puede ser que, bueno, como dicen, ¿no? Luz en la calle, oscuridad en la casa, ¿no? Entonces, primero tienes que ser líder de ti mismo, ¿no? Aprender a gestionarte a ti mismo. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Ya después podemos hablar de otras cosas en la carrera de lo que sería la formación de un líder o un gran empresario, un gran emprendedor, ¿no? Pero yo creo que lo primero es que se tiene que trabajar uno mismo, ¿no? Sí. Y sobre todo conocerse es importantísimo, ¿no? Sus debilidades, sus habilidades, conocerse de manera íntegra, ¿no? Sí, fíjate que hace ratitos mencionabas acerca del entorno. Ujú. El joven actualmente, me ha tocado, el joven actualmente busca muchos peros derivado de su entorno. Ujú. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué consejo le darías a los jóvenes
que quieren crecer, o sea, quieren buscar oportunidades, pero sienten que esas oportunidades se limitan derivado de su entorno. ¿Esos peros te refieres a qué exactamente? Como excusas, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ya. Fíjate que de las otras cosas que... Por ejemplo, Sí. de que es que quiero hacer esto, sí, pero no sé si vaya a pegar o sí, pero me han dicho que si arriesgo puedo perder, no sé. Al final son como excusas, al final, ¿no? Sí. Entonces, eso es otra de las cosas que yo creo que están muy asentadas en la cultura empresarial de Latinoamérica y es la cultura de las excusas, por llamarla de alguna manera. Y el problema de la excusa es que al final te estás engañando a ti mismo, ¿no? ¿Sí? Porque si tú sacas, oye, y me pasa en el trabajo, ¿no? Oye, ¿por qué no enviaste el pago de proveedor lo tenemos todos los viernes? Por decir algo, ¿no? ¿Qué pasó que sacaste esta factura de toda la lista que habíamos acordado que íbamos a pagar? Tú me dices, no, es que tenía una duda sobre esa factura porque no sé si el concepto estaba bien emitido dentro de la factura. Y yo, ok, pero ya es jueves, ya mañana tenemos el siguiente pago y ya me llamó el proveedor. Me dijo, es que el lunes se acuerda que no vino porque le pedí permiso para llevar a mi hijo a tal lugar y ya llegué tarde y ya no le alcancé a comentar. Y yo, sí, pero ya es jueves. No, sí, es que, y empiezan los esques. Entonces al final te das cuenta que la excusa no te deja avanzar. Y la excusa no te deja avanzar, ¿por qué? Porque no estás asumiendo la culpa, no estás asumiendo el error. ¿Sí? Entonces lo primero que tienes que hacer tú es asumir la culpa y asumir el error. Oye, me equivoqué. Pero el problema de nuestra cultura en general es que el error tiene una connotación como mala, como destructiva. Y yo creo que hay que cambiar el enfoque del error. Sin duda. Y el error realmente no es malo si aprendes de él. Al contrario, ¿sí? Te hace... Exactamente. Entonces yo pienso, y eso está muy asentado en la cultura organizacional latinoamericana, y es que nada, es que tengo que asumir el error y perfecto, jefe, la verdad, ¿sabe qué? Me equivoqué y ya está, esto va a cambiar de aquí en adelante. Pero si no te estás engañando a ti mismo, ¿por qué? Porque entonces si tú no asumes la culpa, dime qué vas a cambiar en tu vida. ¿Sí? Si no aceptas tus errores, ¿qué cambio vas a dar en tu vida? ¿Sí? Entonces, y acuérdate además que la excusa es el camino más corto entre la responsabilidad y la irresponsabilidad. Y sobre todo, haciendo mención, hablando generalmente, el ser humano también está acostumbrado a buscar culpables y no a responsabilizarse de lo que comete, ¿no? Exactamente. Derivado de lo que tú acabas de comentar. Hoy en día, ¿qué crees que es más? Hoy en día, ¿consideras que es más fácil lidiar con equipos de trabajo que hace 15 años? Tal vez, es que, claro, uno podría decir que de pronto antes la gente era más sumisa, por decirlo algo, aguantaba más, ¿no? Sí, como dicen, aguantaba vara. Yo creo que nuestros papás aguantaban mucho más de lo que de pronto podemos llegar a aguantar hoy, y eso crea un desafío para los líderes de hoy, pero como te decía, yo creo que también el desafío está en los líderes, digamos, de hoy en día, en poder adaptarte a los jóvenes de hoy en día, ¿sí? A liderar, porque finalmente, a ver, son personas capacitadas, son personas estudiadas, o sea, son personas inteligentes, ¿sí? Entonces también yo creo que el líder debe tener la capacidad de adaptarse a esta nueva cultura para poder generar un equipo de trabajo que lo acompañe en esta carrera, digamos, lo que es el liderazgo y llevar una empresa a un lugar diferente, ¿no? La adaptación de las personas en el mundo actual, ¿qué papel juega donde todo va cambiando muy rápido? ¿Qué consideras que sea ese factor? El factor de que de la adaptación, de la o sea, adaptación. Bueno, porque todo va cambiando muy rápido. Es que realmente estamos viviendo un momento, yo creo que único en el mundo, en donde todo se está generando muy rápido, todos los cambios son rapidísimos, la generación de conocimiento actual es una cosa impresionante, las nuevas tecnologías. Mira, te apuesto, y pasa seguramente, o sea, una persona, por ejemplo, que decida hoy, una mujer, por ejemplo, que tenga 15 años de experiencia laboral, dice, oye, ¿sabes qué? Voy a tener hijos, me voy a alejar 6 años, porque voy a tener 2 hijos y regresaré en 6 años. Esa persona regresa en 6 años y va a haber un área completamente cambiada. Se va a dar cuenta que muchas de las cosas que hacía ya quedaron obsoletas. Entonces, esa adaptación y esos cambios tan rápidos hoy en día, pues tú tienes que ir con ellos, ¿no? Y tienes que estarte capacitando, estar tomando, digamos, especializaciones, maestrías, ¿no? Y hoy en día, digamos que ahí entra uno en la discrepancia, ¿no? Oye, pero seguir educándose ¿para qué? Seguirle pagando una universidad ¿para qué? Pues precisamente para eso, para no quedarte atrás, ¿no? Sí, o sea, hay que estar, yo creo que a la orden de día de los cambios tecnológicos, si no, te quedas atrás. Hay personas que, aquí traigo un texto y quisiera leértelo porque saqué una pregunta de ello. Hay personas con mucho conocimiento. Adelante.
ya como que ya te la querías, le querías meter un sorbito, ¿verdad? Está muy sabroso. Sí, ¿verdad? Sí. No, pues es Bianquefé, ya sabes, la delicadeza en un solo, Sí, no, está muy en sabroso. cada sorbo. Hay personas con mucho conocimiento que nunca logran trascender y pasa, hay muchos ejemplos y otras con menos preparación que llegan muy lejos. Ujú. ¿Qué hace realmente la diferencia? Pues bueno, es que digo, yo creo que muchas cosas, ¿no? Y en parte un poco yo creo que la disciplina. Yo creo que la disciplina también tiene mucho que ver. Ya hace un rato me preguntabas, oye, ¿qué es mejor, una persona talentosa o una persona disciplinada? El problema de la persona talentosa es que si es solo talento, pues ese talento tiene que ser trabajado, ese talento tiene que ser llevado. Es como cuando tienes, por ejemplo, un hijo que sale muy inteligente. Oye, pues sí, pero tienes que ir puliéndolo, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? Se descarga. O sea, ¿cuánta gente inteligente yo he conocido que realmente hoy en día, claro, hoy en día no están en donde esperabas? O algún compañero seguramente de la escuela, de la universidad, que decía, oye, pero es que este era el mejor de todos. Hoy en día, ¿dónde está? Precisamente pasa por eso, ¿no? Porque yo creo que la disciplina yo creo que es vital, es muy importante. Los buenos hábitos son importantes. El levantarse temprano es importante, el tener una rutina es importante, pero ojo, caer tanto en la rutina también es malo, ¿no? Porque entonces se te olvida que tienes que generar cambios y para generar cambios tienes que salirte de la rutina, romper esquemas, romper paradigmas, ¿no? Entonces también es una combinación de muchas cosas, ¿no? Pero el puro talento yo creo que es bueno, pero tiene que ser trabajado un poquito con disciplina. ¿Hay alguien que ha marcado tu vida empresarial? Alguien, sí, tuve un muy buen jefe. Sí. Un muy buen jefe, sí. Sí, él marcó mucho mi vida y aprendí muchísimo de él. Aprendí mucho de él. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque te dejaba hacer. Te dejaba hacer. O sea, él te decía, bueno, o sea, te explicaba, te decía, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que lograr esto, esto y esto, y te daba como una hoja de ruta, ¿no? Pero en esa hoja de ruta te dejaba hacer. Te dejaba equivocarte. Y al contrario, aprendíamos de muchas veces del error y siempre trabajamos, la verdad, de muy buena manera. Y tengo una experiencia con él muy interesante que también me llamó la atención, ¿no? Teníamos que contratar al gerente de operaciones y estuvimos revisando los diferentes perfiles y al final llegamos a los dos mejores perfiles, digamos, técnicamente hablando, ¿no? Con buena experiencia en las áreas de operaciones y todo. Y entonces al final mi jefe me dice, bueno, ¿qué hacemos? Pues tenemos estos dos perfiles que si tú te pones a analizarlos, pues técnicamente se ve que son personas pues bastante buenas, ¿no? Entonces yo le digo, pues es que la verdad estamos en una situación complicada, mío no, ya sé qué hacer. Se mete al perfil de Facebook de cada uno y empieza a buscar y empieza a ver fotos de cada uno, empieza a ver fotos de cada uno. Me dice, ¿te das cuenta que él hace carnes asadas todos los fines de semana en su casa y que él es el parrillero? Yo le dije, sí, efectivamente. Mire, pues sí, pero ¿eso qué tiene que ver con la gerencia de operaciones? La parte técnica ya la tenemos. Tenemos a alguien que encaje con el entorno que hemos generado en nuestra empresa, que nos ha costado mucho, o sea, un entorno de trabajo sano, bueno, de buena relación entre los pares, entre los colaboradores. Entonces, si hace carnes asadas todos los fines de semana y le gusta hacerlas, quiere decir que es una persona amena y se ve que era familiar también, y eso era lo que buscábamos. Y efectivamente lo contratamos. Se volvió muy amigo de nosotros pues, mientras estuve trabajando, ya perdí el contacto de él, pero efectivamente encajó perfecto con la cultura organizacional, con el equipo de trabajo que habíamos formado. Entonces eso fue una experiencia, digamos, que muy buena y cosas que no te esperan, ¿no? Ir al perfil de Facebook para ver un poquito de su vida personal, de su vida familiar, ¿no? Sí. Y efectivamente hacía unas carnes asadas buenísimas. No, y es interesante lo que acabas de comentar porque, sí. Pues al final Es que claro, era, ¿sabes qué? Sabemos que es bueno lo que necesitamos. O sea, con él vamos a suplir bien las falencias que tenemos en el área operacional. Ahora, ¿qué necesitamos? Que encaje ya con nuestra cultura organizacional. O sea, que no sea una persona egoísta que venga aquí con envidias, ¿no? Con malos manejos de personal. Necesitamos una persona con coraje con lo que ya hemos construido. Por lo que te decía, porque finalmente equipos de trabajo en donde la relación sea cordial es difícil formarlo, ¿no? Entonces, eso es una experiencia que tengo muy marcada y que muy acertada además, ¿no? Muy interesante, sí. La verdad que cómo a través de Facebook puedes ver también la esencia de las personas. Nos lo traemos y además vamos a comer bien todos los fines de semana. Y se comió bien. Efectivamente, sí. Además allá en el Cono Sur, pues ya sabes que tienen también carnes muy buenas, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, la verdad que agradecerte porque te hayas tomado el espacio de poder
venir a platicar un poco de tu larga experiencia, de hablar de la cultura organizacional, de la cultura incluso empresarial. Y me gustaría hacerte una última pregunta para cerrar pues esta amena charla. La verdad que mucho que aprender de esto, de tantas experiencias, que siempre la formulamos como la última, ¿no? Sí. Y dice, ¿qué mensaje le darías a alguien que hoy siente que está estancado profesionalmente, pero quiere construir algo más grande? Mira, te voy a contar otra experiencia que tuve. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Me gusta a veces hablar con historias, ¿no? Con experiencias. ¿Por qué? Porque eso se llama aprendizaje metafórico, ¿no? Muchas veces escuchas los conceptos, vas a una clase y cuesta que te queden. Pero cuando te cuentan una historia, la historia se te queda y se te queda el concepto, ¿no? Yo trabajaba con una persona, estaba en ese momento en Chile y era de esas personas que no daban mucho más en el trabajo. O sea, hacía muy bien sus cosas, llegaba puntual, también se iba puntual. O sea, no daba un poco más, ¿no? Y como que hacía las cosas muy bien, pero era muy como el mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, yo hago hasta aquí porque hasta aquí me pagan y pues hasta aquí llego yo, ¿no? Y todo lo hacía muy bien, entonces tampoco tenía muchas quejas, ¿no? Pero en algún momento me acerco a él, ¿no? Y empezamos a hablar y le digo, oye, José, yo me he dado cuenta que tú aprovechas mucho tus periodos de vacaciones, ¿verdad? ¿Cuándo se acerca tu periodo vacacional? ¿A dónde vas a viajar? Inmediatamente se le abrieron los ojos. Pero se le abrieron los ojos y era una cara que nunca había visto. Yo en 3 años que trabajé con él, nunca había visto esa cara como de... Le vi una cara como de no solo de felicidad, ¿no? Sino que me dijo, no, mira, ahorita ya compré con mi esposa, vamos a ir a Tailandia y vamos a conocer esto, vamos a recorrer esto. Siempre quise conocer, igual que el año pasado que estuvimos, no sé, en Estados Unidos, y me di cuenta que la pasión de él realmente eran los viajes. Entonces, yo al final cuando me fui de la empresa, le dije a este compañero de trabajo, le dije, oye, yo creo que tú estás tal vez en el lugar equivocado. Tú haces muy bien tu trabajo, digamos, eres muy entregado, por lo menos en las 8 horas de trabajo, haces muy bien las cosas, pero yo creo que tú serías un gran líder de una agencia de viajes. Yo creo que, y además, por las fotos que después veía y todo eso, o sea, lo veía que lo hacía con pasión, que lo disfrutaba. Entonces yo creo que el mensaje es ese. Yo creo que a veces nos cuesta, pero hay que buscar lo que nos apasiona. Hay que buscar lo que nos gusta. Y encontrar ahí, yo creo, si encontramos y sabemos la pasión y lo que nos gusta y todo, yo creo que ahí podemos encontrar también el camino de la felicidad. Que al final es a lo que vinimos a este mundo, ¿no? Y bueno, para rematar, yo creo que el éxito radica en hacer lo que nos gusta, ¿no? Yo creo, exactamente. ¿Verdad? Sí. Cada quien define, ¿no? ¿Qué es el éxito para cada quien, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que buscar nuestra pasión. Y sobre todo la felicidad también. Y la felicidad también, por supuesto. Vamos a agradecerte que hayas venido a dejarnos este último mensaje. Yo sabía que eres cafetero, entonces por eso te traje esta tacita de nuestros amigos de Publitech. Todo en publicidad digital. Aquí está un obsequio del podcast. Excelente, ¿no? Te agradezco. Para que en la mañanita, mira, te tomes el cafecito. Excelente. Y... Seguro, me lo llevo a casa, seguro. Y listo ahí para iniciar el día. Jorge, no, te agradezco mucho, la verdad, por la invitación y yo feliz de estar acá. Ojalá podamos platicar en una segunda entrega un poco más de tu experiencia y que hayamos tocado pues a muchas personas. La verdad que esa es la intención también, que puedan salir adelante y sobre todo tener experiencia de otros que han vivido, ¿no? Al final es que generes impacto positivo en tu entorno, ¿no? Yo creo que eso también es Eso es lo importante también. Vamos a agradecerte, Miguel. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jorge. Muchas podcast gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros un episodio más en este podcast de Primera con Jorge Garrido.